Procedemos a leer una carta abierta, tal día como hoy, que hemos intitulado Yo acuso. Paramos mientes con la misma estrategia discursiva que la carta que en 1898, carta abierta del escritor Zola, en un momento histórico muy similar al actual, en el apogeo del antisemitismo, dirigió a la sociedad francesa para denunciar a través de un caso concreto esta contaminación atmosférica. Procedemos a hacer, salvando las distancias, algo similar desde la humildad más absoluta, pero con la responsabilidad de que la acusación recae sobre nosotros mismos también, sobre todo el pueblo español. Y es a propósito de la declaración correcta y verdadera de Vinicius de que España es un país racista. La pregunta es, ¿España es un país racista? Y nosotros decimos que sí. Y vamos a razonar por qué y vamos a demostrar que lo patriota no es negar esta acusación, sino que lo patriota es hacer todo lo posible para que esta acusación deje de tener razón de ser. Lo patriota es hacer que esta acusación deje de tener razón de ser. Lo patriota no es negar la acusación y haciendo al mismo tiempo que esta acusación siga teniendo toda su razón de ser. Esta carta la hemos escrito, procedemos a leerla, intitulada Yo acuso. Carta abierta a los españoles de buena voluntad. Consideraciones acerca de la acusación de Vinicius: España es un país racista. Empezamos. Dice un refrán árabe que cada pueblo tiene alguien que lo defienda, y ese refrán resume la intención del propósito de la presente carta abierta: deshacer el agravio que pesa sobre España en la cuestión del racismo, y no precisamente para exonerar a la patria de dicha acusación, sino para asumirla, reconocerla, porque ese es el primer paso para reparar la culpa de lo que acusa la acusación. Ha dicho Vinicius que España es un país racista, y dice Vinicius bien y acierta. Lamentablemente, lo es. España es un país racista. Patriota no es, a estas alturas, tapar lo que ya no se puede tapar. Lo sería, si el racismo en nuestro país solo fueran conatos aislados, como pretenden los profesionales de la omertá. Pero hace mucho tiempo que ya no estamos en ese punto. El punto en el que estamos ahora es aquel en el que tapar tiene algo de complicidad. A la vista de todos, a la luz de todo el mundo, menos para el interesado o el facineroso culpable, está el racismo español contra el diferente, sobre todo existe y está el racismo español contra el diferente a la vista de todos, sobre todo para el diferente del hemisferio sur. El racismo tiene representación parlamentaria, mediática, es intergeneracional, interclasista, y está en todas partes, desde la televisión en abierto en prime time, en programas de máxima audiencia entre semana, hasta en los chascarrillos con que el autobusero se entretiene hablando con el usuario o entre compañeros de trabajo. Incluso al subir al taxi, como puede testimoniar cualquier vecino, hay que soportar la cantinela del racista de turno. Quizá los extranjeros, en su ingenuidad, no se han percatado porque estas cosas las sacan a la luz los españoles a los que consideran de los suyos y cuando consideran que están a cubierto de reproche. Hoy cada día más escaso tal reproche, porque desgraciadamente el racismo, especialmente la maurofobia, se ha convertido en lamentable autoridad moral, en mainstream, en Vox Populi, y lo reprochable socialmente es lo contrario, la denuncia contra el racismo.
Dolorosa paradoja cuando antaño España fue un país maurófilo, sobre todo en su música y literatura. Consideramos que patriota y quijotesco no es negar la mayor, hoy imposible, como en el cuento del rey desnudo. Todos ven que está desnudo, pero nadie se lo quiere decir. Todos ven que España es racista, pero nadie lo quiere decir porque no conviene. No interesa. No interesa al poderoso. Pero ¿a quién quieren engañar? Deshonra como español para mi patria es convivir con esta acusación basada en hechos reales y no apelar al resarcimiento social, que solo pasaría por dos cosas, y ya la primera es mucho. Uno, reconocer la culpa, y dos, intentar repararla. Pero aquí, como el convicto reincidente, nadie o casi nadie quiere reconocer la culpa. Apelamos solo a eso, a ese reconocimiento de culpabilidad, porque lo otro, el resarcimiento, debería ser tan grande que escapa a las posibilidades actuales. No estamos exagerando como algunos podrían pensar. Y llegados a este punto lo vamos a demostrar. Los ejemplos los conoce todo el mundo. De casos concretos podemos nombrar miles y enumeraremos algunos. Pero hay algo peor que eso, de lo que hablaremos después. Primero enumeremos los casos concretos, algunos, porque es imposible, dada la ingente colección. Podemos comentar los insultos en los campos de fútbol, casi siempre a los mismos, a negros y a árabes, ya denunciados por Vinicius. Incluso alguna periodista que dice ser antirracista cae en esto, como hemos visto. Los cacheos arbitrarios, en realidad arbitrarios no, sino selectivamente racistas, lo cual es discriminatorio y dudosamente legal, sin una presunción objetiva de delito. Todo el mundo sabe cómo se pide el DNI, en función del color de piel o del aspecto. Seguimos por los insultos en las redes, los cuales han llegado a niveles en los que plantearse la censura es ya de necesidad. Y no solo insultos anónimos, canales de redes sociales, de YouTube y de otros, en los que influencers con nombre y apellidos, o incluso en la tele en prime time, escupen su bazofia racista. ¿Racismo? ¿Qué es? Racismo es generalizar sobre colectivos, menospreciar la dignidad de la identidad nacional o cultural de colectivos, especialmente si son minorías, acusar en falso, agitar el odio y ensuciar la convivencia, propaganda que violenta la convivencia y que es demagógica, como aquella de Desocupa contra Sánchez y contra Marruecos, diciéndole que se fuera a Marruecos, o la de Frente Obrero en la misma línea, o la de Vox comparando el gasto en niños llamados, deshumanizando, entre comillas, menas, comparando eso con el gasto en la jubilación de, entre comillas, tu abuela. Todo ello en lonas permitidas por la administración pública madrileña o del Estado, quien fuera que es el responsable. Será legal todo eso, no deja de ser profundamente inmoral. Todo esto está crispando, enrareciendo la convivencia. Los poderes fácticos lo promueven. Hay intereses por parte de la burguesía en focalizar ahí, en hacer que el problema no sea Bankia, sino el mantero. Hay intereses en la burguesía en hacer que su cultura dominante siga siendo dominante sobre la masa. Y la burguesía teme que si su cultura pierde el prestigio, el ascendente entre la masa, algún día pierdan también el poder económico. Luchar contra esto hoy en día es como luchar contra molinos de viento. Hoy en día decir clase obrera es decir prácticamente inmigración. En España, según las estadísticas oficiales, las que no interesan al fango mediático, el 40% de los nuevos trabajos creados son desempeñados por inmigrantes, eso sin contar los hijos de los inmigrantes nacidos aquí. En Cataluña esa estadística se eleva hasta el más del 50%.
Podemos suponer con esto que mal, aunque sea egoístamente, se hace a la sociedad y al futuro de las pensiones, cargando sobre los que son la columna vertebral actualmente existente de la economía, las personas trabajadoras y migrantes. Todavía más doloroso resulta que en un país históricamente mestizo como es España, compre esta mercancía caduca y putrefacta de marca nazi. España es un crisol de razas. Nuestra genética y fenotipo lo atestigua. Un gaditano medio está más cerca de uno de Tánger que de un noruego. Basta ya de maurofobia, basta de racismo antimarroquí, basta de racismo antinegro. Y ahora vamos a lo peor. Lo peor no son estos hechos y a los que podríamos añadir la dificultad de los inmigrantes, sobre todo si tienen nombre y apellidos árabes o raza negra, para alquilar o encontrar un trabajo. O podríamos añadir hasta qué punto llega el racismo en España, que la actriz Carolina Yuste, española de pura cepa, ha de denunciar que ella, siendo española de pura cepa, ha de soportar el racismo también, ya que por su aspecto moro y similar a magrebíes o gitanas, ha de soportar ser víctima del mismo racismo cotidiano, de esos macro y microracismos, de las mismas miradas, de la señora que se echa mano al bolso por culpa de la propaganda envenenada, de la mirada del vigilante de seguridad, o del desprecio racista y del insulto cuando se niega a teñirse de rubio, como la mayoría de mujeres españolas morenas lamentablemente hacen. El racismo maurofóbico, arianista, es en España estructural, histórico, sociológico, ideológico, además de fabricado por la supraestructura del cuadrilátero del distrito Salamanca, por los poderes fácticos. Confiamos en la buena voluntad del pueblo. Sin esa influencia seguramente se desmoronaría este veneno. Pero no se puede negar su existencia. Desde el tinte del pelo a la broma de mal gusto y racista al sujeto racializado, la palabra progre, la de racializado, que parece negar de manera racista la existencia de la identidad honrosa de los diferentes, pero que tiene una parte de verdad si se interpreta del siguiente modo. En tanto que la supuesta apariencia autóctona, la que se tiene como falsamente canónica, es considerada lo neutro y lo diferente lo señalizado de manera negativa, racializado en este caso. Cómo esto es un sesgo racista se ve en el hecho de que una autóctona como Carolina Yuste tiene que sufrir también el racismo. Y es que este run-run está perjudicando, salpicando a españoles autóctonos que, como Yuste, por sus facciones y aspecto, son tomados por magrebíes. ¿Quién no conoce a algún amigo español víctima de este equívoco y de lo que ello comporta? Este run-run nos está perjudicando a todos. Este fantasma que recorre Europa, fantasma reaccionario. ¿Por qué si no tanta obsesión por teñirse de rubio de las mujeres españolas morenas? ¿No demuestra esto no ya el privilegio blanco, sino el privilegio ariánico? Tan sólidamente asentado en el poder mundial como vemos en los aspavientos nazis de la llamada tecnocasta. Y es a esto a lo que vamos como mal mayor que comentábamos antes. El run-run. El run-run es como llamamos a esa atmósfera negativa, pesada, calvinista, que pesa sobre las pieles y cuerpos morenos, negros, sobre el pelo afro, sobre los diferenciados, sobre la arabidad, sobre la latitud sur. El run-run es una atmósfera punitiva, sancionadora, un San Benito sociológico, farisaico, que hace sentir como pecado civil, a las víctimas, su mera existencia física. El run-run es el paso previo, la antesala de Auschwitz. Por eso acertó Zola anticipándose cuando denunció al run-run en su apogeo, en su célebre carta abierta.
no solo por el hecho particular, sino porque ese hecho era el símbolo de un problema que ya estaba desbordando el vaso de los límites necesarios para mantener la convivencia. Después pasó lo que pasó, la nazificación de la sociedad, que ahora vuelve sin disimulo. Hablábamos del fango mediático, del run run, de esa maledicencia con bulos, generalizaciones, insultos, exageraciones y exclusivismos contra colectivos y minorías, contra niños, contra personas humanas. Se está normalizando ese odio, esa putrefacción de la atmósfera social. Es de una irresponsabilidad y de algo peor. Es terrible. Muchas veces los mismos que niegan esto, esta acusación, son los que incurren en la realización del mal. ¿No es cierto que este innegable clima maurofóbico, islamófobo y contrario a la negritud y que inunda las redes, solo hay que asomarse a los comentarios de las noticias, casi todas escoradas a lo derechoide, a la nazificación social? ¿No es cierto que este clima insoportable recuerda en su método y en su contenido al antisemitismo burdo que sembraba el panfleto Der Stürmer del nazi Julius Streicher? Mismas acusaciones y bulos de violaciones de mujeres arias, misma caricaturización racista e inhumana del fenotipo del otro, mismo llamado a la homogeneización cultural, mismas apelaciones al peligro del reemplazo étnico, que por cierto, la homogeneización cultural ella era llamada por los nazis Gleichschaltung, algo así como homologación. Misma acusación contra minorías, alemanes como cualquier otro, de no integrarse, de vivir en el gueto, palabra hebrea que empezaron a usar políticamente los nazis en Europa, hoy usada por los neonazis de hoy, como antes usada por los nazis de ayer, referida esta vez a otros semitas raciales o, entre comillas, semitas culturales, los musulmanes. Se les acusaba por parte de los nazis de ayer de ser ajenos a la tradición alemana, y hoy, los nazis de hoy, hacen las mismas acusaciones fraudulentas. ¿Cómo va a ser ajeno el Islam a Europa si, aparte de que Dios no puede ser ajeno a nada, cómo va a ser ajeno el Islam a Europa si Bosnia, Albania, Kosovo son Europa y Al-Ándalus es el origen de la filosofía y de la ciencia europeas? Si Goethe escribe un diván inspirado en el sufismo, si Dante, como está comprobado por Asim Palacios, copia fragmentos de la Divina Comedia del Futuhat de Ibn Arabi, si Hegel dice que la filosofía sufí de Rumi es el culmen del saber absoluto de la filosofía, de lo que él buscaba, ¿cómo no va a ser Europa si lo llevan en la sangre de sus ancestros españoles, portugueses, sicilianos o balcánicos? Y de todos modos, aunque todo esto no fuera así, ¿es la supuesta homogeneidad étnica el criterio de verdad y de convivencia? No, eso es nazi. Hacen falta gente como Carolina Yuste, gente como Zola, que sin ser sospechosos de venir de fuera de lo autóctono o de estar contra lo autóctono, denuncien en nombre de la honorabilidad de lo autóctono, porque qué mayor reproche que acusarle a uno de nauseabundo racista, de enemigo de la convivencia, de preparador del genocidio. Han de ser, es deseable que estos autóctonos se conviertan en denunciantes del racismo repugnante, no negando la mayor, sino sumándose a la denuncia de Vinicius, como el que más en primera fila. Para dar ejemplo, esto es lo patriota. La buena noticia es que hay europeos y españoles de buena voluntad, como aquellos a los que se refería Nietzsche, y que denuncian la barbarie. Y también ellos, sin ser pagados, ni ser bots, ni ser profesionales del bulo, ni robocops, sino que por puro altruismo
salen en defensa quijotesca de la víctima, como salía Nietzsche en defensa de los judíos contra el burdo antisemitismo. Nietzsche se refería, en cambio, a los malos europeos, a aquellos a los que denominaba siervos de, entre comillas, la bestia astada del nacionalismo. La bestia astada del nacionalismo, nacionalismo con Z. Porque puede haber un nacionalismo que defienda la convivencia y que sea plurinacional. Hacen falta, en este terreno, personajes como lo que fueron Boadella, con sus más y sus menos, con sus luces y sombras, con sus intereses, o personajes como Francisco Caja, en la denuncia que hicieron del racismo, de cierto nacionalismo catalán. Venidos desde dentro de las raíces de lo catalán, su denuncia tenía mayor resonancia. ¿Dónde están ahora los Boadella españoles que denuncien con dureza desde dentro de España y para España el mal del racismo? ¿Dónde están? Especialmente que denuncien el racismo maurofóbico, que denigra y humilla a España, que macula su honor. Y ya es hora de no escurrir el bulto de las excusas nazis. Cuando se caricaturiza un aspecto, se mira mal a un color de pelo y piel, o se defiende una preferencia de un nosotros, entre comillas, arbitrario e imaginado, sobre un ellos, no se está ya en el terreno de reprochar acciones o ideas con el que se suele excusar el racista para negar ser racista. Lo mismo hacían los nazis cuando hablaban de los judíos, al mismo tiempo que decían que solo reprochaban la usura y su supuesto poder, procedían enseguida a la caricatura de la nariz, al insulto y a la defensa vergonzante del supremacismo ario y la oposición tribal al mestizaje racial. Hoy vemos lo mismo. No engañan a nadie, ni siquiera a su parroquia. Denunciar este run-run ahora es necesario, antes de que sea demasiado tarde, antes de que se abran las cunetas. Ya se está hablando de deportaciones, de reemigración. Antes de que comiencen los genocidios, algunos de los cuales fuera de Europa, pero mirados con complicidad y culpa por gran parte de Europa, y apoyados inclusive. Ocurren genocidios en otras regiones cercanas. Esto es el anticipo de lo que podría pasar aquí. Por suerte, el antinazismo europeo es consciente de que esta vez, como dice la canción Antifascismo de Caos Urbano, no hay que creerles otra vez. Esta vez no hay que dejar que el engaño del nazismo, su misma mentira, disfrazada con mono azul obrerista, y su misma acusación contra un cabeza de turco, nunca mejor dicho. El antisemitismo de ayer es el antisemitismo de hoy, contra árabes y musulmanes, además del odio a la negritud. Esta vez no tienen que engañar al pueblo otra vez. Están ganando de momento, pero la verdad prevalece. Y el tribunal de la historia lo juzgará. Ante la pesadilla, solo nos queda el alivio de escuchar este himno. No hay que permitir que vuelvan a ganar.
No hay que permitir que se repita lo mismo. 1933, otra vez no. Un nuevo antisemitismo, no. Un nuevo pogromo contra el diferenciado, no. Antinazis siempre. No olvidaremos. Sabemos de dónde venimos. Carta abierta al pueblo español, a los españoles de buena voluntad. Patriota es tomar conciencia de esto. Patriota es no ser colaboracionista de esto. No seas colaboracionista, súmate a la resistencia. No seas de los colaboracionistas, los que querían ahorcar a Dreyfus. No seas de los nazificadores, de los aliados del colono nazi, de la tecnocasta. No seas colaboracionista, no seas Esquirol. Súmate a la resistencia antinazi. Ya está bien de maurofobia. Nada será como ayer. No pueden volver a ganar. ¿Qué está pasando? ¿Esta pesadilla es un mal sueño o es realidad? ¿De verdad esto es real? ¿Están ganando otra vez? ¿Esta basura está volviendo? ¿Esta pesadilla? Los que vimos la película de la lista de Schindler de niños, nos encontramos con esto realizado ahora. ¿No se ha aprendido nada? Otra vez tropezando con lo mismo. La burguesía está financiando esto. Quieren una sociedad homogénea, cortada a su patrón elitista, a su patrón de patricios. Basta ya, ya está bien. Nazis por todas partes. Allá donde mires está plagado de nazis. Somos minoría orgullosamente minoritarios y vamos a resistir. Estamos en la resistencia. Esta vez no. Esta vez no. Hay que tomar conciencia, hay que despertar. Ha de emerger una conciencia antinazi, poderosa, despierta. No nos van a engañar. Y si ha de ser así, que a nosotros no nos juzgue el tribunal de la historia de haber estado en el lado equivocado. Y no tienen ellos la autoridad moral. Puede que venzan, pero no convencerán. No convencerán, no convencerán. No convencerán, no convencerán, no convencerán, no convencerán jamás.